micrófonos. Todavía hay muchachos con los micrófonos activados. Alfredo, María Fernanda, por favor. Yanela, Mardia, Marisabel. Por favor, chicos, entrando y silenciando sus micrófonos. Bien, doctor, ya habiendo ingresado una gran cantidad de chicos, les repito, muchachos, por favor, silencien sus micrófonos. Doctor Sullón, le damos la bienvenida. Le agradecemos de antemano por su iniciativa de poder compartir con nosotros su conocimiento y puede dar inicio usted a la charla, doctor. Correcto, vamos a iniciar entonces las actividades programadas para el día de hoy. Básicamente vamos a hablar de algunas partes principales. Bueno, es importante mencionar que según la OMS, al 31 de diciembre del 2019 se reportan los primeros casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, en la provincia china de Hubei, el cual era un virus diferente que no se sabía hasta ese momento a qué se refería o cuál era la causa principal de esta infección. Y posteriormente, ya para el 18 de marzo, se reportan en las Américas 7.981 pacientes, los cuales se evidencia una expansión importante en lo que ya denominamos una pandemia, y que finalmente se evidenció que era un virus del grupo o familia de coronaviridae. Es importante saber alguna historia natural de este virus, puesto que el patógeno ya fue identificado por técnicas moleculares. Sin embargo, aún no está muy claro cuál es el reservorio. Se dice que es desconocido. Se planteó inicialmente la posibilidad que los reservorios sean los murciélagos, algunos tipos de serpientes o incluso algunos mamíferos como el pangolín que usan o que tienen muchos pobladores chinos como mascotas. Lo que está claro es que este virus sobrevive en muchas superficies. Se han hecho estudios actualmente en los cuales hay diferentes tiempo de duración, de sobrevida de este virus en diferentes superficies como metales, como plásticos, como tela, etc. Y esto básicamente tiene que ver con el tema de la puerta de salida que de estos mamíferos o de estos reservorios desconocidos llegó por vía aérea del ser humano, y finalmente es el que empieza a transmitir a otros seres humanos. Vamos a hablar más adelante cómo es el tema de la transmisión, pero principalmente se está postulando que es por vía aérea, ¿no? Hay otras formas, en las cuales vamos a detallar más adelante. Esta puerta de entrada ingresa a un hospedero susceptible, que puede ser cualquier individuo que siga expuesto al virus, y por lo tanto puede hacer las formas clínicas que vamos a detallar más adelante. Es importante en esta historia natural que hay diferentes secreciones en las cuales se ha aislado al virus. Hay estudios acá en caso de pacientes en los cuales se le hicieron lavado broncoalveolares y se aísla este virus positivos en estos lavados broncoalveolares. También otros estudios que hacen hisopados nasofaríngeos en los cuales se aíslan en más del 50% de estos pacientes. Se encuentra la presencia del virus. Incluso este grupo de pacientes no tenían ninguna exposición al mercado de mariscos previamente, sin embargo se aísla este virus. También se han hecho estudios en recién nacidos para tratar de buscar la posibilidad de transmisión materno-fetal, y se ha descartado completamente esta forma de transmisión, puesto que los cultivos y los estudios de líquido amniótico, de cordón umbilical y de hisopado de garganta de los neonatos y de la leche materna, todos fueron negativos. También hay estudios en la saliva en los cuales más del 91% se pudo aislar el virus en esta secreción. Se está hablando también que puede haber presencia del virus en las heces. Hay pacientes que en cuadro clínico refieren diarrea y dolor abdominal, pero de esta forma aún no ha sido aceptada la posibilidad de una transmisión fecal oral. Se está estudiando otras secreciones como lágrimas, semen, fluido vaginal, entre otros, pero aún no hay estudios que demuestren la transmisión por esta vía. Importante porque la tasa de mortalidad ha ido aumentando en el tiempo, y como ustedes pueden ver acá, es variable,
y obviamente eso va a depender del cuadro clínico. La mortalidad puede ir tan baja como 3.4%, como 32% en pacientes críticos o que tienen la forma más severa de presentación de esta patología. Un poco para hablar de la virología de este virus. Pertenece al orden nidovirales, familia Coronaviridae, y es importante acá tener claro que es un beta coronavirus, que es el grupo de virus corona que tienen mayor, mayor severidad en los cuadros. Básicamente hay 4 tipos de alfa coronavirus, que son las formas más leves de presentación. Sin embargo, en cuanto a beta coronavirus, este es el tercero que causa daño o patología en los seres humanos y es uno de los más agresivos, aunque comparando con patologías anteriores asociadas a este tipo de virus como el SARS-CoV y el MERS, que pertenecen al mismo grupo de beta coronavirus, la mortalidad es menor que los 2 casos anteriores. Es importante también saber que se consideran algunos animales mamíferos que pueden ser portadores del virus. Ya se han, planteado varios mamíferos como portadores de estos virus, pero algunos han sido descartados también. Y es importante saber acá que la transmisión interhumana está asociada al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el que permite, el cual el virus permite ingresar a las células humanas y por lo tanto se considera que es uno de los principales mecanismos de diseminación del virus en el ser humano. En cuanto al periodo de incubación es muy variable, se habla de que desde los 2 primeros días de adquirir el virus ya puede haber cuadro clínico, puede haber síntomas, aunque puede llegar hasta los 16 días en los estudios que se han hecho, pero el promedio actualmente se consideran 5 días para iniciar el cuadro clínico desde que adquirimos el virus. La principal forma de transmisión son por gotitas y por contacto. Por gotitas cuando el paciente estornuda, cuando tose, es la forma en que uno puede adquirir. Estas gotas pueden caer en las mucosas, en los ojos, nariz y boca, o por contacto con superficies que están contaminadas con el virus. Con las manos sucias llevamos a esta zona de mucosas e ingresan al torrente, a las mucosas y puede ingresar al organismo por esta vía. También se consideran los aerosoles para algunos procedimientos específicos que se realizan para que puedan generarse estas partículas, que son más pequeñas y que pueden estar más tiempo suspendidas en el aire. Y eso es importante aclarar en este momento porque hay estudios que se han hecho con respecto a estudios de aerosol que se han inducido por máquinas para medir cuánto tiempo está viable los virus, y se habla de hasta 3 horas. Pero ojo, cuando uno tose y cuando estornuda no produce aerosol, por lo tanto, el tamaño de estas partículas son tan grandes que rápidamente caen a la superficie si no están, flotando en el aire para que pueda ser factor de riesgo. Eso es importante aclarar. Esta forma de aerosol se dan principalmente cuando, por ejemplo, nebulizamos un paciente o los procedimientos de ventilación mecánica en las UCI, donde sí podemos detallar o encontrar este tipo de partículas. Por lo tanto, aquí sí el personal que trabaja en estas zonas son los que tienen riesgo de adquirir el virus por esta vía. Pero principalmente es por transmisión por gotitas y contacto, y de ahí el tema de los métodos de prevención que podemos recomendar y que están conocidos por todos ustedes. Importante también mencionar, yo lo dije anteriormente, que hay 2 tipos más de beta coronavirus. La epidemia de SARS el 2002, que tuvo una tasa de mortalidad del 10%, y la del 2012, que se originó principalmente en el Oriente Medio, que se denominó MERS-CoV, y que la tasa de mortalidad llegó incluso hasta el 37%, pero que rápidamente se autolimitó en la zona del Medio Oriente. Importante saber también cómo se transmite el virus o cuál es la capacidad de transmisión. Es lo que llamamos el ROT, que es la capacidad de transmisión. ¿Cuántas personas puede transmitir un paciente positivo al virus? Y el estudio habla de un ROT que va de 2.24 hasta 3.58 personas por cada paciente confirmado. Es obvio que la dinámica de las pandemias o las epidemias, este ROT puede variar en el tiempo, pero hasta ahora lo que se tiene claro es que este es el promedio, 2.24 a 3.58, pero repito, podría variar en el tiempo. Y entonces cuando tenemos un paciente tenemos que definir cuál es un paciente que es un caso, cuál es la definición de caso, y esto también puede variar en el tiempo. Sin embargo, hay 3 definiciones que es importante conocer.
y que debido al, digamos, a la fase de la epidemia, estos pueden ir cambiando en el tiempo. Sin embargo, se consideran como una primera situación aquel paciente que tiene fiebre o al menos un síntoma o signo respiratorio como tos, dificultad respiratoria, entre otros, y la historia de viaje de extranjero los últimos 14 días previos a la aparición de los síntomas. Esa es una primera situación. Otra segunda situación es cuando tenemos fiebre o al menos un síntoma respiratorio asociado al contacto previo con un paciente sospechoso de coronavirus en los últimos 14 días, o fiebre o al menos un signo o síntoma respiratorio y contacto cercano con un caso confirmado de coronavirus en los últimos 14 días. Tengan claro aquí que las definiciones van como fiebre o otra característica porque alguna minoría de pacientes se ha detectado presencia de cuadros respiratorios sin fiebre inicialmente, y por eso es importante que una definición de casos también puede ser un signo respiratorio con contacto positivo o sospechoso. Un paciente con coronavirus también se puede considerar un caso altamente sospechoso. ¿Y a qué llamamos contacto? Eso es importante porque de eso depende también determinar cuáles son los pacientes que tienen riesgo de adquirir el virus. Entre estos tenemos, por ejemplo, una definición es aquellas personas que están cercanas a menos de 2 metros del paciente positivo dentro de la habitación o área de servicio por un tiempo prolongado. Y ese tiempo también se ha estudiado que puede variar de acuerdo a las características del país en donde se da la epidemia, pero puede ser de 30 a 60 minutos es lo que el tiempo que podría tener riesgo el paciente de adquirir el virus, mientras no lleve el equipo de protección personal que todos conocemos. El contacto cercano además puede incluir aquellos que cuidan, viven o visitan un área o sala de espera donde hay un paciente que tenga la presencia del virus, o tener contacto directo con las secreciones mientras no se esté utilizando el equipo de protección personal que se recomienda para estos casos. Y es importante determinar el cuadro clínico. Les decía que en la definición de caso, casi todas las 3 situaciones que mencioné de definición de caso está asociado a la presencia de virus porque es el síntoma o signo más frecuente que se puede ver en esta tabla, como ustedes pueden determinar acá. Fiebre es el síntoma más frecuente, ¿de acuerdo? Es poco probable que un cuadro que no tenga fiebre sea coronavirus, sin embargo, algunos casos leves se han presentado así, de esa forma, pero son la minoría de los casos. La presencia de tos seca generalmente, aunque no se descarta que haya tos productiva, pero eso también se ve en la minoría de los casos. Podemos encontrar dolor muscular, fatiga. El paciente puede tener además disnea, que son síntomas que ya van dando signos de gravedad. Acá está, lo decía, el punto productivo, presencia de diarrea, que es poco frecuente. En realidad se ha visto más en las epidemias con los otros coronavirus anteriores de MERS y SARS, donde era más frecuente la presencia de diarrea. En este caso es mucho menor, pero es importante tener en cuenta también como síntoma de esta patología. Cuando pedimos un hemograma encontramos también bastantes cambios y principalmente podemos encontrar leucopenia en un 70% de los casos. Y es importante irnos de frente al tema de los linfocitos. Las linfocitopenias se han encontrado hasta el 63% de los casos. Se puede encontrar también ya cuando hay presencia de daño de otros órganos, que podemos encontrar alteración de las transaminasas, podemos encontrar signos de falla renal con aumento de la creatinina, podemos encontrar deshidrogenasa láctica, creatinfosfoquinasa elevadas, podemos encontrar troponinas también elevadas, puesto que también se ha demostrado que hay algunas alteraciones cardiovasculares como complicaciones. Y este dato es importante, la procalcitonina se encuentra siempre baja, y eso porque la procalcitonina es un marcador o reactante de fase aguda que principalmente nos sugiere presencia de infección bacteriana y principalmente por Gram negativos. El que esté negativo orienta la posibilidad de un cuadro viral y eso es importante también a la hora de analizar estos resultados. Y finalmente, cuando ya hablamos de los casos complicados, la presencia de distrés respiratorio agudo se presenta en casi la tercera parte de los casos, y aquí sí hay que entramos al grupo de los pacientes graves, que algunos de ellos tendrán complicaciones y finalmente llegan a la muerte. Pero también les mencionaba que hay varias complicaciones y varios órganos que son, digamos, afectados en la forma grave de presentación, por ejemplo, injuria cardíaca aguda, en el 12% de los casos, injuria renal aguda, 7%, puede haber presencia de shock séptico con sobreinfecciones
o infecciones secundarias que pueden darse hasta en 10% de los mismos. Y entonces hacemos una clasificación para determinar cuáles son los casos leves, moderados o severos, y hay algunos criterios que debemos tener en cuenta para diferenciar esta clínica. En cuanto a casos leves, vamos a encontrar aquellos pacientes que no tienen manifestaciones de neumonía, son casos leves, oligosintomáticos como tos, malestar general, algunos refieren rinorrea. Los casos moderados, en cambio, son pacientes con síntomas como fiebre y ya se ve compromiso respiratorio con cuadro clínico compatible con neumonía. Los casos severos son aquellos que ya hay algunos criterios de gravedad, paciente con los criterios de una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, saturación de oxígeno menor o igual a 93% con frío ambiental, un AFI menor de 300 milímetros de mercurio ya son signos de severidad y por lo tanto también se debe considerar formas severas de presentación. También si hay un criterio de progresión de compromiso radiológico mayor al 50% entre las primeras 24 a 48 horas de iniciado el cuadro clínico. Y entonces es importante que estos casos críticos son aquellos que van a querer mayor intervención del equipo de salud. Aquellos pacientes que tienen falla respiratoria con criterio de ventilación mecánica definitivamente van a entrar en complicaciones. Aquellos que tengan presencia de shock tienen que entrar a unidad de cuidados intensivos, o que no haya falla respiratoria, pero que haya alteración o compromiso de otros órganos que requieran monitoreo en UCI, también tiene criterios para ingresar a cuidados intensivos. Entonces, cuando uno hace los estudios para el diagnóstico, vamos a pedir la recopilación de PCR en tiempo real para coronavirus, y por lo cual se hace hisopados nasofaringeas y lavado de orofaringe, aunque también se puede tomar muestras de lavado bronquialveolar en un plazo de 24 horas. Igual se puede pedir paneles moleculares para hacer las pruebas, pero básicamente para hacer diagnósticos diferenciales con otros virus, incluso con bacterias. Es importante también solicitar otros estudios como la radiografía de tórax. Se está hablando actualmente de que la tomografía tiene mayor sensibilidad, en los cuales se ve un 98% de infiltrado bilateral de consolidación múltiple. Esto es importante porque hay compromiso bilateral multilobar, que eso sí se va a detallar con más detenimiento en la clase respectiva que van a hablar sobre los compromisos respiratorios. Sin embargo, es importante saber que la tomografía tiene un valor predictivo importante, aunque no define el diagnóstico como se está tratando de ver en algunos estudios. Por ejemplo, actualmente en Ecuador se está hablando de un software en el cual las tomografías de los pacientes sospechosos la cruzan con, digamos, la base de datos de las tomografías de los pacientes chinos, y si tiene una compatibilidad del 70%, ya le inician tratamiento y hasta la espera del resultado. Sin embargo, esto tampoco se ha aceptado, puesto que si bien cierto tiene una capacidad de diagnóstico bastante cercana, no lo suficiente para decir que se haga estudio o diagnóstico tomográfico solamente con esta prueba. Es importante analizar todo el paquete, el tema epidemiológico, el tema del cuadro clínico y el estudio de imágenes, que también ayuda bastante para hacer diagnóstico. Otras pruebas son importantes, ya lo había mencionado anteriormente, pedir el hemograma completo, en lo cual vamos a ver hasta la cuarta parte de los casos, vamos a ver la leucopenia, y en 2/3 de ellos podemos encontrar linfopenia con bastante frecuencia. Pedir gasometría, los análisis de gases arteriales son importantes para determinar el grado, para ver, digamos, el estadio y el grado de soporte que necesita el paciente. Perfil de coagulación es importante porque también en las complicaciones puede presentarse coagulación intravascular diseminada. Muchos pacientes incluso van a requerir uso de anticoagulantes. Es importante tener un perfil de coagulación previo. Estudio de función renal y electrolitos es importante porque también puede haber falla renal aguda en estos cuadros severos. El perfil hepático también es importante tener en cuenta, puesto que se ve elevación de transaminasas hasta un 37% en los casos. También lo había mencionado, pedir creatina fosfokinasa y deshidrogenasa láctica, puesto que estos se pueden encontrar bastante elevados en muchos de estos cuadros. Y solicitar dímero D, que generalmente está alto, puesto que al haber coagulación intravascular diseminada, también podemos encontrar fenómeno de trombosis en muchos casos de los pacientes. Esto es importante entonces, tener cuadro clínico, epidemiología y algunos estudios que nos van a ayudar a poder, digamos, sospechar la posibilidad
de un paciente con coronavirus. Sin embargo, los estudios ya de PCR en tiempo real son los que nos van a dar finalmente el diagnóstico definitivo. En la placa también es importante, le han mencionado, pero ya les adelanté que tienen una clase específica para este tema, pero es importante mencionar que el compromiso pulmonar en este tipo de pacientes que hacen ya cuadro de neumonía, como ustedes ven en las diapositivas, el compromiso es bilateral, son infiltrados de conciliación bilateral y multilobar que progresan rápidamente. En 24 o 48 horas puede haber compromiso severo en este tipo de pacientes que ustedes van a ver más adelante con más detenimiento. Otro caso, como ustedes pueden ver, un paciente joven, 32 años, que hace compromiso bilateral. En este caso puede ver hasta 7 días después de iniciar los síntomas, el paciente presenta complicaciones severas en la parte respiratoria. Y entonces, cuando tienen un paciente y han hecho todos los estudios, tienen que definir quiénes hospitalicen y quiénes deben tener manejo ambulatorio. Y lo que se deben hospitalizar básicamente 3 situaciones: presencia de consolidación alveolar en la neumonía, es decir, en la imagen, perdón, o sea, imagen de neumonía. Si es un compromiso bilateral, con mayor razón debe quedarse hospitalizado. Si el paciente presenta además señales de sepsis, es importante que debe quedarse en hospitalización y observación. Y obviamente, si ya hay signo de insuficiencia respiratoria aguda, este paciente tiene que quedarse hospitalizado para hacer los estudios respectivos y en el caso de que requiera soporte ventilatorio, pasar a cuidados intensivos si fuese el caso. Básicamente de la parte que quería mencionarles, puesto que ya la parte de diagnóstico más adelantado, los temas de la prevención, el tema del tratamiento, lo van a ver más adelante en las siguientes charlas que están programadas. Muchas gracias. Si tuviese alguna pregunta, estoy ya no para escuchar las mismas. Bien, doctor, muchas gracias por su ponencia. Ha sido bastante conciso y efectivo, creo yo, en transmitir los conocimientos. Vamos a pasar a la fase de preguntas, para lo cual, nuevamente, muchachos, les pido que hagan clic en el botón de participantes y los que quieran hacer una pregunta, hagan clic en el botón de levantar la mano. Nuevamente, en la parte inferior van a ver un botón de participantes y va a aparecer la lista de participantes y en esa lista, en la parte inferior, pueden hacer clic en levantar la mano. Bien, doctor. A ver, vamos a iniciar con las preguntas. Primero con Manuel. Manuel, ¿cómo estás? Por favor, realiza tu pregunta. Ya. Buenas. Sí, quería hacer una pregunta acerca de un artículo que había leído que decía que las personas que se recuperaban del COVID perdían un porcentaje de la capacidad pulmonar. Quería saber si me podían desmentir eso o afirmarlo. Bien, en realidad sí, hay un artículo que refiere a eso. Se dice que el paciente que hizo una neumonía severa, la secuela cicatrizal que queda en el pulmón puede afectar hasta un 30% de la capacidad respiratoria, pero de todas maneras eso se ha visto en cuadros severos de presentación y no es en todos los casos. Sin embargo, sí, definitivamente hay un tema secuelar ahí de tipo fibrótico a nivel pulmonar. Gracias por la respuesta. Bien, Manuel, perfecto. Gracias, doctor. Seguimos con Alfredo. Alfredo, por favor, tu pregunta. ¿Qué tal? Gracias por la exposición, doctor. Mire, mi pregunta de acuerdo a esto. ¿Qué porcentaje de sensibilidad y especificidad tiene el PCR? Que está siendo utilizado para el descarte del COVID. Sí, es una muy buena pregunta. En realidad, eso es muy bueno porque realmente con el PCR uno habla de tasas de sensibilidad altas, mayor del 90%. En este caso específico, para esta patología, está alrededor del 60% y también está negativo. Y eso sí es importante porque hay pacientes que ha salido negativa la prueba y finalmente se pudo aislar el virus en cultivos, de tal manera que es una prueba para tomar decisiones terapéuticas, pero sí hay la posibilidad de que pueda haber falso negativo, en los resultados del PCR. Ok, muchas gracias. Perfecto, chicos. Recordemos que aquellos que ya han realizado su pregunta, desactiven el botón de levantar la mano para que la lista corra.
Bien, tenemos una pregunta de nuestra compañera Fiorella. Fiorella, ¿cómo estás? Por favor, tu pregunta. Sí, buenas noches. Quería preguntar sobre la última parte que expuso sobre radiología. Mencionó que la consolidación multilugar era frecuente, pero también el hallazgo clínico de vidrio esmeralizado, si no me equivoco, es más frecuente que la consolidación, o sigue siendo la consolidación más frecuente que el hallazgo. Bien, Fiorella, antes de que el doctor responda, por favor, Yanela, ¿estás con tu micrófono activado? ¿Crees que puedas silenciarlo, por favor? Yanela Rodríguez. Por favor, ¿podrías silenciar tu micrófono para que podamos continuar? Doctor, me parece que usted, en calidad de anfitrión, puede silenciar a las personas también. Perfecto, perfecto. Bueno, sí he escuchado entrecortada la pregunta, pero definitivamente los infiltrados de consolidación son bilaterales y es importante que tengamos claro eso porque es multilobar y bilateral. Es muy raro que haya presentación unilateral. Es otro dato importante que no lo mencioné, porque quizá eso lo van a detallar más con el doctor Guerreros, pero se ha visto que hay una disociación clínica radiológica en pacientes jóvenes. Se ve un compromiso en la tomografía importante, pero un cuadro clínico no muy severo de la parte respiratoria. Eso se ha visto en pacientes jóvenes. Sin embargo, lo clásico en pacientes con factores de riesgo es que haya compromiso, digamos, masivo de ambos pulmones y por lo tanto la tasa de mortalidad muy elevada en pacientes que hacen complicaciones severas a nivel pulmonar. Bien, gracias, doctor. Doctor, si me permitiera, creo que la compañera hizo una pregunta sobre la frecuencia del hallazgo de la imagen en vidrio esmerilado. Creo que esa era tu pregunta, Fiorella. Sí, sobre cuál era más frecuente, porque mencionó la consolidación bilateral, como dijo el doctor. Correcto. El patrón de vidrio esmerilado se ve principalmente en la tomografía más que en la radiografía, y eso se puede ver hasta un 80% de las formas severas de presentación. Eso es importante. Sin embargo, como le dije, la mayoría de pacientes hacen formas leves y ellos no hacen mayor compromiso respiratorio, pero ese infiltrado de vidrio esmerilado que menciona se ve en las tomografías hasta en 80% de los pacientes que han hecho compromiso respiratorio severo. En las tomografías. Okay. Así es, en la tomografía principalmente. Ya, está bien. Gracias, doctor. Sí, gracias, Fiorella. Doctor, nos llegan algunas preguntas también desde el Facebook, donde estamos a través de Facebook Live. Hay una pregunta de Ian Acosta, que lo leo literalmente. Buenas noches, maestro Sullón. Una consulta. Las pruebas rápidas que se van a empezar a usar para el diagnóstico, ¿cuánto de sensibilidad y de especificidad tienen? Sí, es una buena pregunta. En realidad tampoco son del 100% por razones obvias. Están alrededor también del 60%, 70% en ese rango. El tema es que dosan IgG y IgM y las IgM aparecen a partir del 5.º día aproximadamente del cuadro, así que si uno los toma precozmente probablemente salgan negativos. O sea, también la posibilidad de falsos negativos también es alto. Por eso es importante que asociemos la prueba rápida, el PCR y el cuadro clínico para poder hacer diagnóstico definitivo. Perfecto, doctor. Acá hay otra pregunta desde el Facebook. Es de Aarón Rodríguez. Dice, si pudiera, por favor, el doctor aclarar lo que dice la Sociedad Española de Neurología, que menciona que hace unos días la anosmia aguda era un síntoma de infección por COVID y que incluso amerita aislamiento por 14 días. Exacto, han salido reportes, definitivamente han salido reportes que la anomia puede ser un signo precoz de infección. Sin embargo, lo que se ha visto actualmente en lo que es a nivel Latinoamérica no se ve con mucha frecuencia ese síntoma, pero sí está reportado de la Sociedad de Neurología. Sin embargo, no solamente la anomia, o sea, tendría que haber algún síntoma adicional que podamos tener en cuenta, salvo que tenga anosmia y antecedente de contacto con un paciente confirmado para poder proceder a aislamiento, pero solo como anosmia, sin otro síntoma adicional, es poco probable que se le pueda indicar aislamiento en nuestro paciente, ¿no? Bien, perfecto, doctor. Esas serían las preguntas que hay al respecto. Le agradecemos, doctor, en nombre de los estudiantes y del tercio estudiantil de nuestra facultad.
de Medicina Humana de la San Martín y esperamos contar con usted para una próxima oportunidad. Correcto, estoy a las órdenes de ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor.